Queremos calcular la integral de flujo, que es una integral doble sobre la superficie S del diferencial de punto Fs, donde el campo vectorial F se da aquí, y la superficie S es la superficie de la caja delimitada por estos tres planos y los planos de coordenadas. Así que primero veamos esto gráficamente. La superficie S está limitada por los 6 planos de color azul claro, y el campo vectorial F está injertado en gris. Entonces, el valor de la integral de flujo nos dará el flujo neto a través de estas 6 superficies de la caja delimitada. Y evaluaremos la integral de flujo usando el teorema de divergencia. Entonces, antes de configurar esto para su revisión, el teorema de la divergencia establece que la divergencia total de un campo vectorial en una región sólida V es igual al flujo total a través de la superficie límite, S. Entonces, la región V debe ser una región sólida limitada por S, orientada por un vector normal unitario dirigido hacia afuera, y las derivadas parciales deben ser continuas sobre la región V. Por lo tanto, en estas condiciones, la integral de flujo es igual a la integral triple sobre la región V de la divergencia del campo vectorial F, diferencial V, que también se puede escribir de esta forma aquí. Esto muestra la relación entre una integral triple sobre una región sólida, y una integral de superficie sobre una superficie. Esta es una versión en 3D de la forma de flujo del teorema de Green. Volviendo a nuestro ejemplo, mirando nuestra fórmula a continuación, y el campo vectorial F, P es igual a E por sin I. Q es igual a E para el coseno X, y R es igual a I al cuadrado. Así que sigamos y encontremos nuestras derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de P, con respecto a X, es igual a la derivada de al X sin I con respecto a X, que debería ser al X sin I. Y la derivada parcial de Q con respecto a, y es igual a la derivada de al coseno X con respecto a I, que sería al X veces negativo sin I, o negativo al X sin I. Y el parcial de R, con respecto a Z, es igual a la derivada de I al cuadrado con respecto a Z, que sería 2iz. Entonces la integral de flujo, o la integral de superficie dada, es igual a la integral triple sobre la región sólida V de la suma de estas derivadas parciales, que sería E para X sin I más negativo E para X sin I, o menos E a la X sin I, más 2is, y luego para el diferencial V. Sigamos adelante y usemos el orden de integración dado por dx, d, de z. Los límites de integración para x serían de 0 a 4, los límites de integración para y serán de 0 a 5, y los límites de integración para z serán de 0 a 1. Vamos a seguir adelante y evaluar esto en la siguiente diapositiva. Observe cómo la diferencia será 0, por lo que esto se simplifica a la integral triple, de solo 2is. Nuevamente, tenemos dx, d, de z. Por lo que primero se integra con respecto a x, tratando y z como constantes. Entonces, la antiderivada sería solo 2is por x, o 2iz. Realizando la sustitución de x, tendríamos 2 veces 4 veces is, y luego cuando x es 0, es solo 0. Entonces tienes la doble integral de 8is dz. Y ahora nos integraremos con respecto a y, tratando a z como una constante. Entonces tendríamos 8z veces y al cuadrado dividido por 2, que serían 4 y al cuadrado z. Ahora, sustituyendo y, cuando y es 5, tenemos 4 por 5 al cuadrado, por z. Menos cuando y es 0, tenemos 0.
Entonces tenemos la integral de 0 a 1, esto va a ser 25 veces 4, eso es 100z. Y ahora integramos esto de nuevo a z, por lo que tenemos una antiderivada de 100 veces z al cuadrado dividido por 2, que sería 50z al cuadrado. Evaluando aquí, tendríamos 50 veces la cantidad al cuadrado menos 0 al cuadrado, que es igual a 50 por 150. Entonces, el valor de la integral de superficie dada, o la integral de flujo, es igual a 50. Y este valor representa el flujo total a través de la superficie límite S de la región, así como la divergencia total del campo vectorial en la región sólida V. Espero que hayas encontrado esto útil.